Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos encantados una vez más de acompañaros una tarde y hoy tenemos un tema muy interesante. Siempre os digo que os trato de sorprender mes a mes y esta vez voy a volver a hacerlo. Así que hoy tenemos con nosotros a Idoia Salazar, perdón. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de verdad de estar aquí con todos vosotros. Fenomenal. Ella es la presidenta y fundadora de Odiseia, pero si lo cuento yo, quizá me voy a dejar algo en tintero, entonces prefiero que nos cuentes tú de qué se trata, qué es Odiseia. Pues Odiseia es el observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial. Al final es una plataforma que se trata de aunar expertos de diferentes disciplinas a nivel tanto nacional e internacional para aterrizar cuestiones de ética y responsabilidad en torno al impacto de la inteligencia artificial. Pensamos que era una asociación muy necesaria para dejar de teorizar tanto en torno al impacto que tiene esta tecnología y empezar a buscar soluciones mucho más prácticas, también trabajar en temas específicos de concienciación social, a nivel empresarial respecto al impacto de esta tecnología, trabajar en soluciones para la industria también. Que ahora, después de ChatGPT, parece que la inteligencia artificial se ha empezado a democratizar, ya es un sí o sí en las empresas, pero bueno, cuando nació Odiseia, hace a principios de 2019, todavía habíamos... ¿Dónde surge esta idea? Pues la verdad es que surgió yo estaba, por ejemplo, en muchos foros a nivel internacional relacionados con la ética y la inteligencia artificial en todo el mundo, y estábamos debatiendo teoría en torno a cuáles eran los mejores principios éticos para la inteligencia artificial, cuál era la realidad de la industria y su relación por entonces, ya pues de hace 10 o 15 años, con la inteligencia artificial, todo cuestiones muy teóricas. Y a la vez empezaba a ver ciertos perjuicios con el impacto que tenía esta tecnología. Por ejemplo, empezábamos a ver cuestiones de sesgos, algoritmos sesgados de Amazon u otras empresas que empezaban a impactar directamente en los trabajadores o en los derechos de las personas. Y no había aún soluciones prácticas para conseguir, a nivel estandarizadas, para conseguir evitar estos problemas. Entonces, pensé en la creación de una asociación o de alguna entidad que empezara a aterrizar toda esta teoría en cuestiones prácticas, que empezáramos a unirnos entre todos los expertos que estábamos por entonces trabajando en esta tecnología, porque soy de la firme convicción de que algo de esta magnitud tan complejo solo se puede conseguir si se trabaja de manera conjunta, tanto a nivel nacional como internacional. Al final tenemos que ser cuantas más personas mejor trabajando en este tipo de cuestiones para conseguir soluciones prácticas, factibles, que sean asumibles por la industria, lo cual pensamos que es una obviedad. Si al final ponemos trabas muy complejas y muy poco accesibles para la industria en temas de ética e inteligencia artificial, pues la industria no lo va a coger y va a seguir desarrollando tecnologías sin tener cuidado con esa responsabilidad. En cambio, si trabajas para conseguir facilidad de uso y ese acompañamiento eficiente de la responsabilidad y la ética con esta tecnología, pues va a ser más fácilmente asumible. Y así hablé con una serie de contactos que tenía, entre ellos Richard Benjamins de Telefónica, que era AI and Data Strategies en Telefónica, luego un letrado del Consejo de Estado, Jesús Abezuela, Asunción Gómez Pérez, que era un referente internacional en inteligencia artificial, también Nuria Oliver, una persona catedrático de economía. Lo que intenté fue aunar personas interdisciplinares, expertos interdisciplinares, para abordar y potentes, con influyentes a muchos niveles, para intentar abordar esta disciplina de manera interdisciplinar y que tuviera repercusión. Yo quería que no quedarme simplemente en investigación, sino que todo lo que hiciéramos empezáramos a poner nuestro granito de arena para que la industria empezara
a concienciarse de una manera más sólida y mejor en torno pues, a que vamos a impulsar entre todos la IA, pero vamos a tener en cuenta también esta necesidad que desde el diseño se traten unos principios éticos. Claro, porque además coges a personas que tengan y que ofrezcan diferentes visiones y dices tú que surge la idea de, oye, vamos a dejarnos de teorías. Justo. Y vamos a empezar a hablar de cosas tangibles, ¿no? Y fíjate que antes eran teorías y ahora, ¿qué papel crees que está jugando la inteligencia artificial en la sociedad actual? Pues yo creo que sí, es un papel importante en el que, o sea, ya es una realidad a todos los niveles. Ya con la IA generativa, con ChatGPT, han conseguido democratizar el uso de la IA. Ya pues mis alumnos, cuando doy clase en la universidad, también todos todos dicen que saben de inteligencia artificial, todos se piensan que la IA es solamente IA generativa también. Piensan que IA es solamente ChatGPT y ya está, eso también. Sí, es como lo pero único. Sí, es como lo único. Pero bueno, pero ya es algo más de lo que había antes. Realmente, pues la IA generativa ha dado a toda la sociedad. Al final, nosotros como profesionales también somos parte de esa. También somos profesionales, pero también somos parte del resto de la sociedad y también nos afecta en cuestiones particulares. Y el uso de esa IA generativa pues nos ha dado la oportunidad de tener un mucho mayor acercamiento al mundo de la IA, por una cuestión básica, que es el tipo de lenguaje de interacción que tenemos ahora con la máquina, con la IA. El hecho de tener esa interacción en lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos tú y yo ahora mismo en esa conversación, pues el hecho también de que sea gratuita la herramienta, o sea, con un precio muy bajo, y también la facilidad de uso que tiene esa herramienta, pues ha hecho que cualquier persona, que todos nosotros empezamos a sentirnos como más cómodos a utilizarla, nos dé pie a que poco a poco empieza a formar parte de nuestro día a día. Pues de nuestro día a día. Y yo creo que esto pues la ha convertido nos ha hecho dar un paso como humanidad y saltar a la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser la base de la gran expansión que vamos a tener en los próximos años. Es que al final impacta en absolutamente todos los sectores, en la agricultura, la ganadería, el sector nuclear, el sector eléctrico, absolutamente todos, la educación, absolutamente todos los sectores están impactados por esta tecnología. Al final la IA es una herramienta que gestiona datos y vivimos en un mundo de datos. Entonces no es una opción no usarlo. Claro, lo que pasa que al final decimos es algo que se ha democratizado, que lo usan los estudiantes, lo usa gente de todas las edades, porque es cierto que ese salto con ChatGPT es muy intuitivo, o sea, al final es muy fácil usarlo. Sí. Pero hay un componente que se debe tener en cuenta a la hora de usar la IA, ¿no? La inteligencia artificial, y es qué tan importante es ese uso ético, saber usarlo. Pues fíjate, es tan importante, te voy a poner un símil, os voy a poner a todos un símil para que comprenderlo bien. Al final tenemos un software capaz de, entre comillas, tomar decisiones, igual que hacemos pues muchas veces lo comparan, por eso tenemos esos problemas de prejuicios de ciencia ficción, de compararlo con el ser humano en algunas cuestiones, en temas de tomas de decisiones, por ejemplo. Entonces tenemos una máquina, entre comillas, tomando decisiones o llevando conclusiones y a los seres humanos, pues también que obviamente nosotros también tomamos decisiones. Cuando el ser humano toma ese tipo de decisiones, nosotros además de ser supuestamente objetivos o no en nuestra toma de decisiones, tenemos la posibilidad de aplicar un contexto ético a esa decisión como personas. ¿Qué es la ética? La capacidad humana de discernir el bien del mal. Entonces, eso es lo que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad en la toma de decisiones. La máquina, ese software, analiza datos con los que hemos entrenado. Imaginemos que hemos conseguido extraer todas las variables de sexo, raza, condición social. Tenemos capacidad para tomar con ese software decisiones objetivas, pero la máquina es un software que analiza datos. No es capaz de plantear ese contexto ético a la decisión que tenemos nosotros los humanos. Entonces, cuando usamos ese software para determinadas decisiones, como por ejemplo una decisión judicial, que una persona pueda entrar o no en un puesto de trabajo, una decisión médica que requiere de algo mucho más, la mayoría de las veces, de mucho más que decisiones objetivas en base a datos. Tenemos que poner pues un contexto de muchos sentidos, no solamente ético, muchas veces es un contexto
de otro tipo de datos con los que no se ha podido alimentar algoritmo por cualquier situación. Ese contexto que aporta el ser humano es muy importante en las decisiones que puede afectar a nuestros derechos fundamentales, como por ejemplo que a mí se me conceda o no un crédito, que yo pueda entrar o no en un puesto de trabajo, que a mí un juez me diga si me sentencia a la cárcel o no. Ese tipo de cosas al final tienen que ser tomadas por un humano, por las posibles, las decisiones me refiero, por las posibles contextos que tiene que haber aportado, y si no, pues primero por esa cuestión de aplicación de contexto por parte del ser humano, y por otra cuestión fundamental. Por ejemplo, si tú tomas decisiones sobre una cuestión específica y resulta que lo haces fatal en un puesto de trabajo para una tarea concreta y tienen que coger, pues alguien te dice, pues lo has hecho muy mal, y entonces tú tienes una responsabilidad sobre tu decisión. Alguien te puede decir, te puede venir aquí y decirte, oye, fuera de este puesto de trabajo o vas a tener que pagar una multa, o este tipo de cuestiones relacionadas con la responsabilidad. Si un software, si tú te lavas las manos, dejas que el software... Ha sido la inteligencia artificial. Ha sido la inteligencia artificial, como dicen los periódicos, la inteligencia artificial despide a no sé cuánto. La inteligencia artificial, yo siempre digo, madre mía, pues que se le pide responsabilidades a la inteligencia artificial, y que sea la inteligencia artificial la que pague la multa o a la que se le eche. Te das cuenta de la poca lógica que estás aplicando, al menos en la actualidad. Tú no puedes delegar responsabilidades en una máquina. Por lo tanto, es muy importante volver a poner al ser humano como centro en esta toma de decisiones. Y así debe ser, porque con esto de la ética entiendo que os encontráis ante un montón de desafíos por delante. Muchísimos, muchísimos que conocemos ya, y sí que se está trabajando todo este tema de la discriminación, de los sesgos, de la explicabilidad, de cuestiones relacionadas con la responsabilidad. Bueno, más allá de cuestiones específicas de transparencia, enseñar a las empresas y organismos también, y gobiernos también, a ver de qué manera, cuál es la mejor manera de abordar, de usar esta tecnología, pero teniendo en cuenta desde el diseño ese acompañamiento ético, esa necesidad de concienciar a los CEOs de las empresas de que hay que inculcar esa cultura de la ética en la IA y del impacto de la IA en toda la empresa, no solamente el departamento técnico. Claro, porque las industrias al final, las empresas juegan un papel muy importante en esto. Fundamental, fundamental. Aquí esto es una cosa de todos. No es una cosa de lo que te estaba comentando antes, de todos los miembros de la empresa, de todos los trabajadores de una empresa. Por eso es muy importante la formación a todos los niveles, no en técnica, que no es necesario, y menos con IA generativa. De hecho, se está extendiendo la cultura del no-code. No es necesario saber de técnica para saber de inteligencia artificial, de su uso y su impacto, pero sí se tiene que comprender ese impacto. Y luego también, respecto ya extrapolando, es necesario que todos nosotros, tanto empresas como organismos públicos, privados, el gobierno, universidades, todos nosotros nos pongamos a trabajar para cada uno poder aportar y poder seguir usando de manera productiva la IA sin tener repercusiones negativas, porque ya te digo que esto puede ser tan bueno, tan bueno como malo. Depende del uso que le demos, y sobre todo crear conciencia sobre esas repercusiones negativas que también puede haber. O sea, todo esto, no puedes decir, esto también puede tener muchas cosas que no son tan positivas y que por desconocimiento se están dejando de hacer. Ciertas cuestiones, cuidado con esos estudios de impacto del algoritmo anteriormente a su desarrollo, determinado tipo de cuestiones que no solamente vale inventar una idea maravillosa con algoritmos de inteligencia artificial, sino vamos a trabajar también en intentar prever el impacto de ese algoritmo, si es que lo va a tener, sobre la sociedad, sobre mis trabajadores, para evitar posibles repercusiones negativas. Y hay que trabajar también en ese marco regulatorio. Oye, hay que hacer un uso, pero hay que hacer un buen uso. Y al respecto de esto, ¿qué intentáis con ese marco regulatorio? ¿Qué es lo que intenta implementar? ¿Qué es lo que quiere? ¿O cuáles son los peligros que ve y quiere poner una línea para que no se sobrepasen? Pues mira, sí, desde Odiseya estamos trabajando en UTE con Deloitte también, con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial,
para hacer, para llevar a cabo algunas medidas que quiere tomar el Gobierno de España respecto a lo que me comentas sobre este marco regulatorio. Al final lo que intentamos es aterrizar ese AI Act, esta famosa ley de inteligencia artificial que están intentando, que ya han hecho y han aprobado por parte de las autoridades europeas, y que al final está basada, es lo que decíamos antes, en los casos de uso. La Unión Europea no quiere con esta ley regular la tecnología, porque la tecnología en sí misma es muy potente y muy buena. Es que aquí cuando he visto qué límites le pones, o sea, le puedes poner límites al campo, al final es que... Claro, y además si le podemos poner o le queremos realmente limitar lo bueno, yo creo que no es bueno limitar toda la expansión de la IA, porque es tremendo. O sea, la IA al final nos puede salvar como humanidad. Podemos trabajar con la IA en cuestiones relativas del cambio climático, predecir pandemias, podemos trabajar en futuras vacunas mucho más rápido, podemos llegar a curar o por lo menos trabajar intensamente en enfermedades que no, por ejemplo, que actualmente no se investiga sobre ellas porque son minoritarias y no hay suficiente personal humano que lo pueda abordar, pues lo podemos hacer con la IA. Hoy en día el uso de la IA pues es tremendamente bueno, pero también tiene esa parte que puede ser tremendamente malo. Entonces, por eso la regulación europea lo que hace es trabajar en esos casos de uso que pueden repercutir negativamente sobre nuestros derechos fundamentales, la sanidad o la seguridad de las personas. Claro. Y eso pues es muy importante. Y eso trabaja, y nosotros también trabajamos adaptados, bajados al riesgo. Es decir, vamos a ver de qué riesgo realmente negativo puede tener esta tecnología y vamos a aplicar medidas sobre el diseño, que es lo que está tratando la regulación europea y lo que se está tratando aquí también en España. Vamos a ver qué cuestiones específicas tenemos que tratar para evitar desde el principio que se produzca ese riesgo, o al menos minimizarlo. Y lo que estamos tratando muchísimo, también desde Odiseya y también las medidas que estamos trabajando con el Gobierno, es hacerlo fácil para las empresas. Claro. Que es fundamental, que queremos que startups y pymes y todas las empresas no tengan que pagar a grandes consultorías grandes sumas de dinero para poder cumplir con esos requisitos del AI Act, y en eso se está trabajando muchísimo en Europa. Vamos a facilitar a la gente la implementación de la regulación en inteligencia artificial porque queremos que hagáis cosas. Claro, estáis comunicando y estáis sensibilizando. Oye, claro, ojo, esto está fenomenal, esto va a ayudar a la humanidad a un mayor desarrollo, pero teniendo en cuenta cómo se debe de usar, ¿no? Ahí lo que decías un poco tú de... Y no solamente eso, estamos proporcionando o proporcionaremos con el trabajo que estamos haciendo las herramientas técnicas específicas para hacerlo. O sea, estamos buscando y ayudando a desarrollar guías, prácticas, técnicas bajadas a casos de uso concretos con herramientas open source, con software open source, para poder cumplir con la regulación, para facilitar que cualquier persona pueda seguir pensando, empresa puede seguir pensando en impulsar la IA dentro de su empresa, pero manteniendo la ética y la responsabilidad desde el diseño. Exacto, puedes usarlo todo con responsabilidad. Claro. Al final ocurre con todo, ¿no? Y con esto en este caso más. ¿Y qué tipos de inteligencia artificial existen? Porque ahora mismo todos sabemos de inteligencia artificial, pero existen varios tipos de inteligencia artificial. Pues sí, mira, por ponértelo fácil o por poneros a todos, por bajarlo un poco a la simplicidad, al final te podría hablar de un tipo de inteligencia artificial anterior a ChatGPT, aunque ya existía IA generativa anteriormente a ChatGPT, pero es verdad que ChatGPT ha sido como el hito súper importante del antes y después. Anteriormente pues hablábamos más de un tipo de inteligencia artificial, un tipo de software que lo que hacía era analizar datos de manera masiva. Tú le dabas, el data scientist le daba datos de entrenamiento a un modelo de inteligencia artificial como si fuera una Thermomix. Le dábamos los ingredientes, la Thermomix, el modelo lo cocinaba y extraía decisiones sobre esa cantidad de datos que había extraído. Si nosotros, por ejemplo, le dábamos a esa Thermomix ingredientes que no nos había pedido, o le dábamos, por ejemplo, algún ingrediente en mal estado,
pues al final el plato resultante, el algoritmo resultante, pues la decisión resultante, perdón, no va a ser pues tan buena, no va a ser una buena decisión. En cambio, pues si tenemos cuidado con esos ingredientes y pues hacemos caso a lo que debemos de hacer en función de la decisión que queremos que, en función del tipo de caso de uso que sea, pues tendremos pues una buena decisión. Y en este sentido, pues más o menos pues un tipo de inteligencia artificial que te ayudaba o que te ayuda, porque sigue existiendo ahí muy bien, lo que pasa es que ya se la llama IA tradicional. Ahora ya qué sí, pronto sí, nos quedamos qué pronto, pues sí, pues esta IA tradicional, pues lo que hacíamos es ayudar a las empresas pues a gestionar datos de manera masiva, con una mucha mayor rapidez que el ser humano. Entonces nos sirve de ayuda para hacer las cosas pues mucho más rápidamente. Por ejemplo, en un sitio de logística, por ejemplo, nos puede ayudar pues a ver qué piezas tienen más probabilidad de desgastarse más rápidamente, y esto pues estar en línea también con el departamento de sustitución de piezas para directamente pedir la pieza que falta y hacer como previsión también de piezas de acopio de piezas para ser más eficiente dentro de la empresa. Entonces esto pues ayuda, este tema de este tipo de toma de decisiones pues ayuda a que se optimicen pues mucho más los recursos en una empresa específica. Entonces era más basado en eso, como uso de la IA para tareas concretas dentro de una empresa o para predicción de pues determinados tipos de tareas dentro de una empresa. Ver si un producto va a tener éxito o no, determinado tipo de cuestiones de ese tipo. Llega la IA generativa y al final tenemos un tipo de inteligencia artificial que, como decíamos, es capaz de interactuar con lenguaje natural y es capaz, como dice su propio nombre, de IA generativa. Es capaz, a partir de todos los datos que ha entrenado, es capaz de predecir las siguientes palabras que puede ir generando palabras o imágenes o vídeos, puede generar texto original, entre comillas, nuevo, a partir de los datos de entrenamiento. Es decir, me puede contestar cosas directamente sin que haya una cosa exactamente igual en los datos de los que ha aprendido. Entonces, pues este tipo de IA es el que principalmente ha sido por eso, lo que te decía, pues la facilidad de interacción con el usuario, el hecho de que sea barato y que nosotros pues lo veamos como una herramienta súper útil, sobre todo mis alumnos que están encantados con el ChatGPT, así que... es curioso, yo lo he probado en varias ocasiones y es curioso porque es cierto que creo que, por ejemplo, cuando... A mí me ocurre, yo lo he usado en las veces en las que a lo mejor tenía que escribir algo y no tenía una fuente de inspiración concreta. Entonces tú le haces ciertas preguntas y él sí que te crea una base de la cual luego tú puedes crear. ¿No? A mí me gusta mucho cuando hablas de una inteligencia artificial compañera. Sí, a mí yo creo que es una de las claves, yo creo, con las que tenemos que seguir en esta era que comento que hemos entrado, porque yo creo que es una base muy importante, como un principio ético sobre el que tenemos que seguir, ético y lógico, sobre el que tenemos que seguir construyendo. Eso es. Al final hay que poner al ser humano como centro, hay que desmitificar la IA, hay que tener la IA como una compañera, como una amplificación de nuestra capacidad intelectual. Al final vivimos en un mundo de datos, nuestro cerebro no es capaz de gestionar correctamente ni esto, ni una mínima cantidad con eficiencia, ni una mínima cantidad de todos esos datos que generamos. Usamos la IA como si usáramos una calculadora o un superordenador para poder hacerlo. Y ya está, es un compañero, una herramienta más que nos ayuda a lidiar con nuestro día a día. Y que nos permite ser más eficientes. Ya está, que nos permite ser más eficientes. Es un copilot, ahora se lleva mucho eso, pero es que lo es. Y más que lo es, y sobre todo tenemos que concienciarnos de que lo sea. Y para mí es uno de los grandes problemas, que muchas veces todavía tenemos la sensación de la IA como sustitución de las tareas humanas. Hay que como cambiar el chip. Yo tengo muchos alumnos y eso, bueno, no solamente por mis alumnos, ha pasado a nivel internacional, incluso de decir, la IA, la IA alucina,
la IA, qué mal pues, funciona ChatGPT porque alucina, hace no sé qué. Y digo, bueno, pues que yo no he visto para nada nadie de OpenAI diciendo que ha inventado el oráculo del mundo. Claro, o sea, ¿no? realmente nunca dijeron que tuviera respuestas para todo. Respuestas para todo. Eso nos lo hemos inventado nosotros. Realmente ellos han conseguido entrenar un algoritmo tremendamente, y han conseguido un algoritmo tremendamente potente. Totalmente. Pero en ningún momento han dicho que tiene que tener la verdad absoluta, de que la humanidad tenemos que tener confianza ciega en ella, ni nada por el estilo. Hemos sido nosotros los que hemos ido cediendo esa confianza humana en la máquina, y es un problema que tenemos como humanidad. Cedemos confianza en el GPS, cedemos confianza en todo lo que podemos. Yo creo que es un problema que tenemos que empezar a confiar más en nosotros mismos y en generar gente con más criterio y trabajar en el criterio que tenemos en nuestra toma de decisiones, y en ponernos en el centro y tener pues esa máquina, como tú bien decías, pues una ayuda a enfrentarnos a un folio en blanco, a generar textos base. Los escritores a la hora de escribir las novelas, o los artistas a la hora de generar un cuadro, tomarlo como también como inspiración para poderlo crear. Yo he hablado con escritores que estaban encantados. Al principio sí, hace 2 años me decían, uy, estoy súper asustado porque fíjate, van a generar, pues van a ser capaces de crear libros. Sí, pero a la vez, como 1 año y medio después, los mismos escritores decían, mira, ahora me parece una herramienta para mí imprescindible, porque me ayuda. Antes podía estar 3 días ante un folio en blanco, y esto me ha dado como el punto y eso no me ha hecho que yo deje de crear, sino me ha dado una inspiración, un primer pues ayuda para poder yo enfrentarme todo esto. Imagínate, ya bajando a otro nivel, con personas que necesitan de ese empuje en el día a día de su trabajo, de lo que sea. Hay muchas personas que quizá necesitan pues esa cierta ayuda para llegar a muchísimo más. Por eso pienso que con este tipo de IA vamos a dar un salto cualitativo como humanidad. En muchos aspectos, a nivel profesional, vamos a avanzar muchísimo más. Dentro de 5 años o 10 años ya me gustaría ver la diferencia, y en esta misma entrevista lo podríamos decir. Y habrá habido un salto cualitativo importante. Yo creo que sí, porque al final habrá más conocimiento. No solamente se usará por usar, sino que habrá un conocimiento, una sensibilización del alcance que tiene, de para qué usarla, para qué no. Conoceremos más la ley, ¿no? Porque al final, como tú decías antes, esta ley lo que está haciendo es intentar poner, oye, a través de las lecciones aprendidas vemos que aquí esto no se debe usar así, en esta otra situación tampoco. ¿Y esta ley cómo afecta también a las empresas? Porque antes has dicho tú que uno de los principales pilares para el desarrollo de la inteligencia artificial son las empresas. ¿Qué les pide esta ley a las empresas? Pues les pide algo a todas las empresas que usen o desarrollen sistemas de inteligencia artificial, principalmente las de alto riesgo, que bueno, pues cada vez van a ser más, sin duda, y también incluso las de riesgo medio o riesgo bajo, pues también tendrán que, o yo les diría que empezarán a trabajar al menos en los principios éticos necesarios y casi ya universales, y de la manera de implementarlos dentro de esa empresa. Al final, mira, para hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor las personas que nos escuchen, al final hay una obligatoriedad de las empresas, por ejemplo, que usen un sistema de inteligencia artificial en su departamento de recursos humanos, que al final tienen todas las empresas, para captación de nuevo talento dentro de su empresa, para hacer, por ejemplo, escalar a una persona en posición o en salario dentro de una empresa. Cualquier tipo de decisión que afecte de alguna manera a la persona es un algoritmo de alto riesgo, y va a tener que tener, por ley, va a tener que cumplir con una serie de medidas. Por ejemplo, van a tener que tener un cuidado especial con los datos personales que ha alimentado ese algoritmo. Por ejemplo, tienes que extraer, obviamente, al contratar a personal, la variable de sexo, raza, condición social, completamente extraída de la toma de decisiones. Va a tener que haber otra persona importante que hemos hablado antes, otra cosa importante, que es un ser humano al final de la decisión. Eso se va a tener que documentar. Al final está muy bien la ayuda de la máquina, por ejemplo, para la selección de currículum, pero al final la decisión y la responsabilidad recae sobre una persona. Una primera criba con claro, la inteligencia eso artificial. Fenomenal. Incluso que te dé una idea, al final es lo que hablábamos antes, una ayuda
al director de recursos humanos para generar una decisión del director de recursos humanos persona. Claro. Y luego, por ejemplo, todo ese tipo de cuestiones, lo que hablábamos antes del impacto que va a tener ese algoritmo, un estudio de impacto, una trazabilidad de los resultados de ese algoritmo, de qué manera se han llegado a tomar este tipo de decisiones del algoritmo, una serie de documentación sobre de qué manera se ha hecho, qué datos se han utilizado para entrenar el algoritmo. Es decir, ser conscientes de lo que estamos haciendo y la herramienta que tenemos entre manos. Hay que crear una mayor consciencia. Al final no se trata solo de con herramientas potentes, pues no se trata de solo de vamos a usarla y a ver qué pasa. Pues no, pues al final si repercute sobre mis derechos, todos los empleados, por supuesto, tienen que estar informados de qué se va a hacer de una manera sencilla. Es perfectamente posible hacer un comunicado o un seminario para los empleados para decir, mira, además es muy buena la transparencia en una empresa. Aunque incluso, fíjate, yo te diría, aunque no vaya a usar una herramienta, aunque simplemente vaya a usar un chat a nivel interno con inteligencia artificial o cualquier otra cosa, o sea, que no tenga realmente mucha repercusión. Me parece una muy buena práctica a nivel interno hacer pues una charla amena sobre de qué manera os puede impactar o no os va a impactar para nada, pero queremos hacer comunicar de qué manera va a ir, cómo va a ser entrenado este chat, si tú interactúas con ese chat interno, dónde van a ir tus datos personales, no se van a guardar, o sí, ese tipo de información con los empleados se va a agradecer y mucho, porque hay mucho prejuicio todavía en torno al uso de la inteligencia artificial por las empresas. Entonces, yo lo que haría sería, aunque no mi empresa no use en la actualidad o no vaya a usar algoritmos de inteligencia artificial de alto riesgo, que son aquellos que pueden afectar a derechos fundamentales, salud o seguridad de las personas, pues yo haría una política de más allá de un código ético que debe estar en línea con los que hay a nivel internacional y con la ley, que es lo mismo al final, la ley está basada en esos principios éticos. Pues yo haría sesiones de concienciación de toda la empresa, que se comente de una manera amena qué es la inteligencia artificial, por qué lo vamos a usar aquí en la empresa y qué posible incidencia puede tener respecto a mis datos personales y normalizarlo. Yo creo que es otra de las palabras que sumamos a la bolsita de palabras imprescindibles en este cambio de era. Vamos a empezar a normalizar de una manera sana el uso de la inteligencia artificial en la empresa. Pero ¿y quién va a supervisar todo eso? Idoia, porque tú dices, venga, las empresas tenéis que, en base a la ley, tenéis que hacer... Pero ¿cómo se supervisa que se está aplicando la ley correctamente? Pues fíjate, va a haber la propia ley ha establecido que todos los países tengan un organismo específico de supervisión de esos algoritmos, dependiente de un organismo que se ha hecho en Europa, que se llama el AI Office, la Oficina de Inteligencia Artificial, y estará dependiente de ella. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en España ahora mismo estamos también trabajando con la Secretaría de Estado de IA para ayudarles a hacer los procedimientos de la Agencia de Supervisión de Algoritmos en España. Y esta agencia, que ya está asignada a La Coruña, va a estar allí, la sede física, pues se encargará de supervisar y de poner los requisitos alineados con la ley que van a tener que cumplir las empresas. Pero al final lo ha marcado la ley europea, y lo que yo creo que tiene que hacer esa AESIA es facilitar, supervisar, pero también facilitar que las empresas españolas y startups españolas que están deseando usar la IA para montar miles de negocios. Esa era mi próxima pregunta. Claro, ¿Cómo se está llevando esto en España? Porque hablamos a nivel europeo, pero en España también, ¿no? Gracias sobre todo a vuestra acción también. Bueno, no sobre todo, nosotros somos como una amiguita más, pero bueno, la idea sobre todo era intentar aportar esa amiguita, y yo espero que lo estemos pudiendo hacer. Y seguiremos trabajando porque realmente creemos en ello, en esa necesidad. Y en España, pues yo creo que también se está trabajando bastante bien. Tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ya está trabajando en un sandbox regulatorio en inteligencia artificial, que también lo pide la regulación, en la que hemos elaborado, lo ha elaborado el Gobierno también con nuestra ayuda, con el contrato que estamos haciendo, para hacer unas guías aterrizadas a la regulación por articulado, de manera que un data scientist de una empresa pueda coger esas guías y, sin saber nada de leyes, implementarlo directamente, y ya está, sin tener que contratar a una gran consultoría. Y luego ese sandbox, otra cosa que va a hacer, ese sandbox va a perdurar
en el tiempo y la idea es que se pueda usar, es como un entorno controlado de pruebas. Entonces, lo que quieren es que las empresas que tengan algoritmos o que quieran hacer algoritmos de alto riesgo, pues puedan entrar en ese entorno controlado de pruebas y probar a ver las posibles repercusiones negativas que puede o las posibles repercusiones que puede tener antes de su lanzamiento al mercado. De manera que si pasa algo, pues que pase en un entorno controlado antes de soltarlo. Y estas cuestiones pues son importantes porque imagínate, al final, como decíamos, esto puede ser muy bueno, puede ser muy malo también. Entonces, más vale establecer mecanismos de control en un ambiente de pruebas para que no lloremos sobre las consecuencias, que es lo que nos suele pasar siempre. Al final, como esto es increíble, vamos a probarlo y cuando está la persona en el río, pues vaya, bueno, se ha mojado. Bueno es que de esas pruebas vais a conseguir... Si salen mal las pruebas, son lecciones aprendidas, con lo cual es un aprendizaje constante. Esto es un aprendizaje constante. Si sale bien, si sale mal, porque he aprendido que... Sí. Al final, yo se lo comento también a mis alumnos y lo diría a cualquier trabajador que pueda haber ahora mismo en la calle. Digo, esto, olvidaros de ya dejar de aprender durante todo el resto de vuestra vida, estés desarrollando la tarea que estés haciendo en tu empresa. Yo creo que es una de las claves, la adaptabilidad, el no parar de aprender, no estar como dormido, porque al final vamos a estar viviendo cambios continuos en los próximos años. Es muy importante, pues, si quieres conservar tu puesto de trabajo, yo menos que la edad, ya el requisito es el movimiento, el tener la mente abierta, el ser innovador, ser creativo. La IA va a traer pues unas oportunidades increíbles de nuevos puestos de trabajo que hoy en día no podemos ni imaginar. O sea, imaginemos la cantidad de puestos de trabajo que surgieron con Internet, todo el e-commerce, todo el community manager, influencer, cualquier puesto de trabajo que se ha inventado la palabra pues en los últimos años. Pues con la IA esto va a ser multiplicado por 3 o 4. O sea, esto va a ser tremendo lo que va a ocurrir. Entonces es un momento, yo creo que muy bueno para los creativos, para ser abierto de mente, para crear nuevos puestos de trabajo, pensar cada uno en nuestra tarea, en nuestro puesto de trabajo, si podemos inventar uno nuevo y ponerle nombre. Fíjate qué oportunidad. Antes, no estar metido en una caja, o sea, el poder ser... Justo. Salir, el poder fluir de manera... El poder fluir, por eso esa cuestión es de... Yo creo que tenemos que romper un poco moldes. Tenemos que romper con las historias tradicionales, sobre todo en la sociedad europea, que nos tienen anclados en principios muy tradicionales y abrirnos a romper estructuras tan tradicionales y empezar a crecer sobre estructuras nuevas, tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito jurídico, como en el ámbito empresarial. O sea, no se trata de coger la estructura actual de mi empresa y decir, vamos a ver cómo le podemos meter la IA con un calzador. No, vamos a repensar la estrategia y empezar a hacer las cosas desde el diseño bien. Y esto lo extrapolo al ámbito educativo, a la manera de pensar, a todo. Y eso obviamente nos va a costar, pero esto no es algo que se pueda poner como con calzador en un huequito de nuestro mundo. Hay que ir poco a poco, porque eso era lo que te iba a preguntar. Estabas diciendo, se van a crear nuevos empleos, y era todo como para el individuo, ¿no? Pero a nivel de empresa, ¿qué podemos decir a las empresas? ¿Qué les aconsejas? Yo les aconsejo pues esto mismo, que sean muy abiertas, que cambien su estructura, que piensen a nivel que la IA no es una tecnología como otras, que no tiene incidencia solamente en el departamento de tecnología de la empresa, sino que esto impacta directamente a todos los trabajadores de la empresa. Entonces está dentro de la estrategia empresarial, desde la cúpula, no desde un departamento concreto. Es un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Un cambio cultural y se tiene que ver desde el CEO, desde la... Pero además, Idoia, un cambio cultural que tenemos que abrazar. Tenemos que abrazar. Que no podemos decir no, aquí no. Desde luego. Porque nos quedamos atrás. Entonces... Por supuesto, el uso de la IA no es una opción, y esa es la frase. No podemos no usar la inteligencia artificial, estemos en el sector en el que estemos. O sea, realmente pues es algo que tenemos que empezar a comprender. Tenemos que saber otra cosa, porque estoy diciendo que el uso de la IA no es una opción, pero el uso de la IA no es universal.
también, eso es otra de las frases. No podemos pensar que la IA vale para todo. Quizá en ciertas cuestiones, ciertas tareas concretas dentro de mi empresa, sí que es bueno seguir haciendo otro tipo de mecanismos que optimizan mucho mejor pues, el trabajo que estoy haciendo en esa tarea específica. Entonces, hay que hacer un análisis muy preciso de para qué, más allá de la cultura de la empresa, que es diferente por lo que implica la inteligencia artificial, pero obviamente hay que ser inteligente y hacer un análisis específico de en qué tareas concretas puedo usar un tipo de IA u otro, o en qué otro tipo de tareas simplemente es mano del ser humano por otro tipo de cosas. Entonces ya no se trata, lo que decía en algún momento, la IA no sustituye, la IA acompaña para poder mejorar de manera exponencial mis acciones dentro de una empresa, mi productividad específica. Entonces, de lo que se trata aquí es de hacer una estrategia en el que, obviamente, con el ser humano como centro, con esa responsabilidad y ética desde el diseño, con ese conocimiento y concienciación de todos los empleados y ese acercamiento natural a la IA rutinaria, a la IA sin miedo y de una manera sana. Ese tipo de elementos son los que yo aconsejo a todas las empresas empezar a tener para empezar a vivir en esta nueva era. Justo. Eso yo creo que es la mejor enseñanza. Eso y tener una buena comunicación dentro de la empresa. Totalmente. En ese aspecto. Pero, Idoia, ¿y en el sistema educativo? Porque también hay mucha controversia respecto a esto, ¿no? A la hora de, te pongo un ejemplo, a la hora de hacer un trabajo. O sea, ¿qué papel puede jugar la inteligencia artificial en el mundo o en el sector educativo? Pues fíjate, voy a decir ahora una cosa que si me oye alguien de mi universidad igual me dicen algo. Pues es verdad que cuando empezó ChatGPT, y esto pasó no solamente en mi universidad, esto pasó a nivel global, yo directamente pues empezó, pues ya sabes, fue un impacto tremendo en una semana, ya estaba pues mucha gente usándolo y además lo usaban por la propia repercusión que estaba, por la propia pues naturaleza de esta tecnología, se usaba como con miedo a la copia. Este tipo de cuestiones. Entonces, hubo muchos países incluso que lo prohibieron y estados como Nueva York también, que lo prohibieron en algunos colegios. Italia también lo prohibió por el tema de los datos personales. Alemania se lo estaba pensando. Bueno, hubo muchas universidades con cuidado. A mí también en mi universidad me dijeron, oye, esta herramienta, no sé qué, no se puede usar, no sé qué. Yo cerré la puerta de la clase y seguí explicando de qué manera usar este tipo de tecnología porque lo consideraba como una herramienta de trabajo que iba a ser importante para todos y que los alumnos eran mejor que comprendieran. Al final siempre he tenido la actitud, también con mis hijos, que tengo 3, pues de que era mejor explicar las cosas y que hacer que los niños aprendan las consecuencias, tanto positivas como negativas de esta tecnología, enseñar a usarlo también con Internet, antes que ponerle un cortafuegos. Me refiero, antes que decirle prohibido esto, ponerle un cortafuegos técnico y decirles, pues no vais a poder entrar por técnica, porque se pueden ir al ordenador del amiguito y mirarlo igualmente. Prefiero explicarles qué es lo que se pueden encontrar. Digo, mira, es que os vais a poder encontrar con eso. Yo estoy el criterio y el conocimiento y vosotros al final tomáis la decisión. Eso es. Es que el miedo al final es un stopper para el avance. Porque si tú tienes miedo a algo, no, es que esto nos va a quitar el trabajo, esto va a hacer que todos los niños copien y no aprendan. No, es lo que dices tú, ¿no? Es el conocer la herramienta, conocer su funcionamiento, su alcance y en qué me puede beneficiar. Claro, hoy en día, por ejemplo, ya creo que ya está muy poco cuestionado esa utilidad de herramientas de IA generativa en los distintos entornos. A nivel empresarial, pues ya se sabe que están saliendo muchos copilot para ayudar incluso entrenados con propios datos de la empresa, para pues, que no haya problemas de datos de que se filtren los datos de la empresa o este tipo de cuestiones, y los empleados pues, pueden usarlo dentro de una empresa de una manera pues, más segura. A nivel de herramienta educativa, yo creo que los alumnos, al menos los míos, ya están mucho más concienciados de hacer de uso de este tipo de herramientas pues de una manera sana y, como decíamos antes, como base para luego poder elaborar otro tipo de trabajo. Yo, de todas formas, yo creo que la gente que lo usamos ya sabemos cuando algo ha salido de ChatGPT o no. Yo creo que la mayoría ya hay gente que sabe hacer muy buenas prompts, que sabe esto y es capaz de esto, pero bueno. Que tenemos que otro día vamos a tratar el tema de los prompts, que es como, a ver, es que tienes que saber preguntar. Hombre, obviamente, eso es como un aprendizaje,
Claro. Decimos que la primera enfrentamiento es fácil con la máquina, porque puedes hacer algo y te pregunta, pero para que extraer algo bueno tienes que saber preguntar. Esa es otra cosa. Pero el poder de la pregunta, sin duda. Que es el poder de la pregunta. El poder de la pregunta. Y es un trabajo también que hay que enseñar a los alumnos. Para poder, yo ahora mismo, pues yo creo que también los profesores ya lo están usando, fíjate qué bueno, para hacer trabajos personalizados mucho más rápido, que te ayude la máquina a decir, prepárame una actividad para tal, y entonces te da muchas más ideas. Yo conozco profesores que dicen, pues que a mí no se me ocurría hacer este tipo de cosas, desde que tengo ChatGPT, pues interactúo mucho más con los alumnos, pues tengo más tiempo para las tutorías y para otras cosas, y entonces lo están usando como herramienta de acompañamiento que está cubriendo huecos y no reemplazando. Al final, esa es otra de las claves. O sea, yo últimamente veo muchísimos casos de uso en el que la IA está cubriendo huecos que no llegábamos como seres humanos, porque el tiempo es el que es. Entonces, claro, usamos la IA como acompañamiento para rellenar huecos y hacer nuestras labores mucho más eficientes, y llegar a mucho más. Vamos, formidable. O sea, el que te ayude a dar, porque lo que te está ayudando es a dar más calidad. Más calidad. Al final, teniendo en cuenta que la máquina pues, también se puede equivocar, como nosotros también que nos podemos equivocar. Entonces, esa actitud de acompañamiento yo creo que es la clave para ayudarnos a mejorar muchísimo. Jolín, qué interesante. Estaba mirando el chat, porque yo me quedaría aquí toda la tarde preguntándote cosas, y nos preguntan en el chat. Lo siento porque se me ha vuelto a decir, se me ha vuelto a olvidar deciros más o menos a mitad de la entrevista, que yo sabía que esto os iba a suscitar muchísimo interés, que nos pusierais preguntas en el chat. Mientras voy a preguntarle la primera pregunta que aparece, ¿os da tiempo a escribir esa preguntita que tenéis ahí que seguramente que queréis respuesta? Nos dice uno de nuestros asistentes. Buenas tardes. Si esta tecnología se está desarrollando desde hace varias décadas y parece que el debate ético parece surgir ahora, ¿cómo puede convivir el enfoque ético con no parar la evolución de estas tecnologías? Pues le diría a esta persona que muchas gracias por la pregunta y que el enfoque ético no ha surgido ahora. Yo llevo más de 15 años estudiando la ética en la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que por eso también es muy bueno que actualmente tenemos ya soluciones específicas sobre estas cuestiones éticas de discriminación. Gracias a eso, aunque no ha surgido ahora, todas estas preguntas que la mayoría de la gente pues, se está preguntando ahora, porque es ahora cuando ha empezado a asumir esa tecnología a nivel de investigación. Muchas personas a nivel internacional llevamos muchísimos años ya estudiándolas, viendo cuáles son las posibles soluciones, y por eso ahora pues ya hay muchas herramientas de software preparadas para poder asumirlos, para que todas las empresas puedan asumirlo, y ya hay soluciones pues muy concretas y muy usables, y solo falta que las empresas lo implementen. De todas formas, también comentaría que no hay que dormirse a nivel de investigación, porque tenemos ante nosotros pues muchísima incidencia ahora, nuevos retos éticos que van a surgir a partir de la IA generativa, nuevos impactos, nuevos casos de uso que no hemos podido predecir hasta ahora. Y ahora, pues, por ejemplo, yo hemos ganado una cátedra en la universidad en la que trabajo, en la Universidad CEU San Pablo. Hemos ganado una cátedra dentro de la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial, que es una cátedra en IA generativa, retos y riesgos, y en el que ya estamos estudiando pues el impacto, los nuevos casos de uso que van a surgir a partir del impacto de la IA generativa. Y estamos trabajando con gente, es una cátedra internacional, estamos trabajando con gente del MIT, de Harvard, de instituciones pues también del IALAB, de la Universidad de Buenos Aires, de Francia. O sea, estamos trabajando muchísimo a nivel internacional para intentar predecir posibles riesgos futuros derivados de la inteligencia artificial, para incorporar esas cuestiones dentro de las medidas que pueden tomar las empresas y organizaciones públicas y privadas para intentar prever esas posibles repercusiones negativas. Claro. Del tema de gobiernos y uso de la IA por parte de gobierno no hemos hablado, pero eso también es muy importante, el que haya, si administraciones públicas van a usar inteligencia artificial, pues que tengan, y más administración pública, mucho cuidado, la IA acompañamiento desde el diseño, con estas cuestiones de ética responsable, más delicado aún. Entonces aquí no se va a librar nadie, o sea, todos, y recae sobre todas las entidades, sea del ámbito que sean, el peso de la regulación europea.
Madre mía, anda que no tenéis trabajo por delante. Sí, 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 sí. Estar pendiente de la próxima evolución de la IA, a su vez, oye, ¿qué podemos prever, qué puede pasar para estar pendiente también de que se haga un buen uso? Tenéis bastante trabajo por delante. Sí, pero estamos muy ilusionados y pensamos que es muy necesario también el trabajo que estamos haciendo y hacerlo de una manera, pues, con acompañamiento por parte de muchos expertos en IA, cada vez más empresas que quieren trabajar con nosotros, porque esto, como comentaba, es un trabajo colaborativo entre todos, o si no, no se llega. No tiene sentido. Sí, sí, sí. Pues otra persona nos pregunta, has hablado de la confianza en la IA. ¿Llegará un momento en el que podremos confiar ciegamente en la IA? No, ni debemos. Por favor, no lo hagamos. Esa es la respuesta. Al final, la IA al final es una máquina entrenada, un software entrenado por seres humanos también. Y el tema de la toma de decisiones que hacemos nosotros en nuestro día a día es muy importante para el entrenamiento mental nuestro, de nuestro día a día. Si nosotros tenemos esa confianza excesiva en la máquina, dejamos de entrenarnos mentalmente. Y eso repercute en las decisiones que tomamos. Al final, si cada vez más tenemos un ente, un agente, que eso sí tendremos en un futuro próximo, yo estoy convencida, ya seguro que conozco agentes que se están desarrollando personales para que todos nosotros podamos confiar tener un agente que nos ayude en nuestro día a día. Si delegamos en exceso esa toma de decisiones en la máquina, tendremos menos entrenamiento de nuestro cerebro en esa toma de decisiones rutinarias que nos dan agilidad mental. Si delegamos excesivamente eso, vamos a ser muy fácilmente manipulables en un futuro. Claro. Por la IA, no, por las empresas y gobiernos y administraciones públicas y privadas y lo que sea que está detrás de la IA. Y eso es un riesgo muy importante en el que hay que trabajar en el criterio, hay que trabajar en nosotros, seguir tomando decisiones para continuar con ese entrenamiento y delegar en la IA pues esa tenerle a la IA como un acompañamiento que nos ayuda a tomar decisiones, pero sigamos teniendo la consciencia de que nosotros tenemos que seguir tomando decisiones para evitar ser manipulados. Esa consciencia es muy importante. Qué importante me parece lo que estás diciendo, porque fíjate, a pesar de que tienes una pasión que se nota y desbordas, cuando hablas de la inteligencia artificial es, oye, sí, pero ojo. Claro, al final, el ser humano en el centro es el que decide, el que controla, el que marca los límites. Desde luego, es fundamental. Eso yo creo que no debemos de perder el foco. Y en eso nosotros desde Odiseya estamos trabajando mucho también para fomentar la concienciación social al respecto. De hecho, voy a crear una fundación, Odiseya, específicamente con ese objetivo, aumentar la concienciación social a todos los niveles, a todos, principalmente públicos vulnerables, para evitar posibles manipulaciones masivas futuras, porque lo veo como un riesgo tremendo. Muy alto, además. Muy alto, muy alto. Y al final los que están detrás de la IA, al menos por ahora, pues son empresas, pues entidades que pueden ser hasta gobiernos o lo que sea, que pueden hacer uso de esa tecnología para manipulación a nivel comercial o a nivel ideológico. Y si tiene toda la pinta que dejemos de entrenarnos nosotros, pues ese riesgo de manipulación es muy alta y vamos a trabajar en la consciencia de los ciudadanos, vamos a tratar de incidir a nivel de todo lo que podamos en que se fomente el criterio de las personas y aparte de trabajar en el uso de la IA para el bien social, que yo creo que también es muy importante desde esa fundación. ¡Jo, qué interesante! Idoia, qué proyectazo tienes por delante. Y hoy nos hacen otra pregunta. Has hablado de la transparencia dentro de las empresas, pero aquellas personas que desconfían de la IA por desconocimiento y por esa falta de regulación que puede haber en la actualidad, ¿qué les dirías? Porque hay mucha gente que es contraria todavía. Sí, desde luego, les diría que la regulación ya está aquí, así que eso está claro. Les diría lo que hemos dicho antes, que ya llevamos mucho tiempo trabajando en la ética, en la inteligencia artificial a nivel internacional. Ya hay mucho hecho, aunque haya habido desconocimiento, de hecho desde la Fundación vamos a trabajar en eso, en dar información adecuada para que cualquier persona le pueda llegar todo esto y deje de haber pues esa cierta desconfianza infundada, ese miedo infundado, porque fíjate, yo diría, vamos a dejar a trabajar esa desmitificación
regulación, a trabajar en ese miedo que no es fundado, que no es que realmente no esto, porque hay mucho en lo que temer, entre comillas, que eso sí que debemos de tener más cuidado. Pero en ese otro tipo de cosas sí que no merece la pena, porque sí por ejemplo, se ha trabajado muy bien en esa regulación, en ese AI Act a nivel de la Comisión Europea, Consejo de Europa, Parlamento Europeo, cosas muy aterrizadas y muy bien hechas. A nivel internacional está habiendo mucho desarrollo práctico para que tengamos una IA segura. Y cada vez son más, y yo le puedo decir a esta persona, cada vez son más las empresas que ya están empezando a incorporar pues, su experto de ética e inteligencia artificial, y si no lo tienen, porque no tienen capacidad, porque son una pyme o esto, sí están empezando a incorporar estos códigos éticos que pueden encontrar en Internet o en la página de Odisea, en cualquier sitio, para poder pues, directamente implementarlos en sus diferentes soluciones. Entonces, yo sí que veo un aumento importante en la concienciación empresarial, también obviamente por parte de los gobiernos, porque además lo van a tener, incluso yo diría fuera de la Unión Europea. Estados Unidos desde la Casa Blanca ha elaborado su resolución específica de ética e inteligencia artificial, muchos gobiernos ya lo están haciendo, entonces yo veo pues, que se está avanzando muy bien en este aspecto. Jolín, me parece de verdad muy inteligente, muy interesante todo lo que dices, porque yo no tengo conocimiento acerca de este tema, ¿no? Entonces esos miedos que has manifestado que tiene la gente, yo también los he sentido en un determinado Obviamente, momento. y es normal, es perfectamente normal, y eso no quita, yo solamente estoy diciendo las medidas que se están tomando, que son muchas, eso no quita que tengamos que seguir trabajando en nuevos casos de uso que van a surgir de aquí. Ahora la IA generativa, como decíamos, ha democratizado el uso de la IA, y eso ha supuesto que cada vez sean más las empresas que lo van a usar. A partir de los siguientes años es cuando vamos a ver la verdadera repercusión de la IA, y van a surgir nuevos casos de uso que no hemos podido predecir. De ahí pues, puede ir bien o puede ir mal, y seguro que alguna repercusión negativa va a haber, y que tenemos que seguir trabajando constantemente para intentar, como decía antes, intentar predecir esos posibles casos, para poder avisar pues a las empresas, organizaciones dentro de una propia empresa. Debe de tener porque obviamente la Agencia de Supervisión de Algoritmos no va a poder estar en todos los sitios, ni a las organizaciones como Odisea u otras organizaciones. Entonces es muy importante dentro de cada empresa intentar pues, hacer ese estudio de impacto en el caso de que surja algo, estar pendiente. Pues al final es una responsabilidad, yo decía, individual en el caso de nuestros casos personales, y individualmente a nivel empresarial, a nivel de la propia empresa, de concienciación, de tener que trabajar, de tener poder pues si les repercute de alguna manera un caso negativo, pues trabajar sobre él para que no vuelva a pasar, porque ya te digo que por mucho que hemos intentado a nivel internacional pues dar como unas generalidades en torno a todo esto, al final va a depender también de la buena, de que cada empresa trabaje sobre ello y incorpore pues, un experto en ética e inteligencia artificial, o si no tiene capacidad, pues los propios empleados se puedan formar de alguna medida en estas cosas, y estemos todos pues, un poco alertas, disfrutando, pero teniendo cuidado. Jolín, muchísimas gracias. Nada, un placer. Idoia, tienes que volver y contarnos un montón de cosas más, y sobre todo porque dentro de un mes seguramente habrá muchas más novedades que Desde contar. luego, seguro que sí. Así que placer nosotros estar aquí. En Soul Industry te esperamos con los brazos abiertos. A vosotros, ya sabéis, yo me quedo con una de las cosas que ha dicho Idoia, y es que esta inteligencia artificial nos trae un montón de oportunidades. Solamente hay que saberlas utilizar y seguirlas de manera estratégica. Así que si queréis saber más, yo os invito a que las sigáis en LinkedIn, que sigáis a Odisea, que ahí el juego me encanta, y podréis aprender muchísimas más cosas. Así que lo dicho, muchas gracias, os espero el mes que viene, y como siempre no os voy a desvelar a quién tendremos para esa ocasión. Mil gracias. Hasta luego. Gracias.